Siga disfrutando de Crunchy Beat, el canal del siglo. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Chrome TV no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Iniciamos Informaciones de Nivel con José Jaques, un compendio de los temas de actualidad local, nacional e internacional. Informaciones de Nivel. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santiago. Informaciones de Nivel. Hoy es jueves 3 de abril 2025. Gracias por estar con nosotros en esta edición. En esta mañana que regala el Señor, su palabra nos dice: levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra, y como moscas morirán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca fallará. Del libro de Isaías, capítulo 21, versículo 6. Señor nuestro Dios, en ti queremos encontrar nuestra fortaleza, en ti queremos esperar incluso en estos tiempos. Nos regocija que el final se acerca, final que está preparando cuando tu justicia y salvación llegará a la tierra conforme a tus promesas. Permanece con nosotros y la hermandad de creyentes que tenemos por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos a estar alertas y danos ánimo una y otra vez, por más difícil que sea la vida. Queremos seguir viviendo y encontrar fortaleza en la gracia de Jesucristo, manteniéndonos fieles con alegría, sin quejarnos ni murmurar. Señor Dios, que tu nombre sea honrado, que venga tu reino y se haga tu voluntad en nosotros conforme a tu plan. Amén. El Instituto Dominicano de Meteorología, en su informe del tiempo, de las condiciones del tiempo en el día de hoy jueves, establece que desde las primeras horas de la mañana se estarán presentando nubosidad generadora de chubascos dispersos, localmente moderados a fuertes, con posibles tronadas y ráfagas de viento hacia la Altagracia, El Ceibo, La Romana, Monteplata, Samaná, extendiéndose en horas de la tarde hacia otras localidades de las provincias María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ocoa y La Vega, producto de una vaguada en altura y los efectos del viento del este-noreste. El viernes estaremos observando una masa de aire con menor contenido de humedad por la incidencia de un sistema anticiclónico. Sin embargo, lluvias débiles y pasajeras se producirán hacia el litoral atlántico y la cordillera central durante la mañana, seguido en la tarde por arrastre del viento del este-noreste, que estará produciendo chubascos locales hacia Monteplata, Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Noel. El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet mantiene el nivel de alerta meteorológico ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones urbanas para las provincias Monseñor Noel, La Vega, San José de Ocoa. Las temperaturas estarán ligeramente calurosas en zonas urbanas durante el día, sin embargo, durante la noche serán frescas y agradables en la zona de montaña y valle del interior del país. Se recomienda en la costa atlántica
y en la costa caribeña a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de permanecer en puerto debido a viento anormal y oleaje peligroso. En el día de hoy el Distrito Nacional presenta nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos, tronadas distanciadas y ráfagas de viento. Santo Domingo Norte, medio nublado a nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. Santo Domingo Este, medio nublado a nublado con aguaceros dispersos, tronadas distanciadas y ráfagas de viento. Y Santo Domingo Oeste, medio nublado a nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. En provincias, Santiago presenta medio nublado con aguaceros dispersos y ráfagas de viento en la tarde. Puerto Plata, nube dispersa a medio nublado con chubascos aislados en la tarde. Son las principales informaciones sobre las condiciones del tiempo que tiene en su portal el Instituto Dominicano de Meteorología. Ahí los que acceden a esa página pueden ver todas las provincias de República Dominicana. Presentamos la portada del periódico Listín Diario para ver titulares de noticias. Vamos a ver si es posible. Mientras tanto voy a ir leyendo titulares en este portal, bueno, ahí está. Arrancan operativos para resolver problemas en villas agrícolas. Aranceles impuestos por Trump afectarán al país. El diario Vivir en Friusa, según residentes, recrean escena de desaparición de niños. Eso ocurrió el fin de semana en Manabao. Héctor Santillán estuvo prófugo valiéndose de vencimiento de plazo de prescripción de acción penal. Sí, pero ojo, la prescripción penal, que es cuando se extingue la posibilidad de las autoridades de perseguir a alguien por cuestiones penales, no lo decide el presunto acusado, lo deciden las autoridades. No es que ellos, privando a un abogado, digan, no, ya eso venció, me voy. No, tienen que esperar que el Ministerio Público le otorgue esa posibilidad. La guerra comercial de Trump toca a la República Dominicana, impone un 10% de arancel a los productos dominicanos. Bueno, los grandes amores de Val Kilmer, el conquistador serial que se resignó a vivir en soledad. Ajá, ¿qué le parece? Escuela lleva 11 años con alumnos comiendo en el piso. Y están comiendo, gracias a Dios. Migración detiene 111 haitianos en operativos realizados en Friusa y Verón. Entidades ponen la mirada en niños con autismo en el Día Mundial de la Concienciación. Ruby Pérez, oiga bien cómo es la cosa. Ruby Pérez, a quienes criticaron el pastel de 600,000 pesos de su hija, dice, ¿por qué la gente es tan envidiosa? Oiga, pero es mucha vanidad gastar 600,000 pesos en un bizcocho. Bueno, felicidades. Los ingenieros dominicanos son clave para la construcción de un futuro sostenible. Salario promedio en Grandes Ligas superan los 5 millones de dólares por primera vez. Amazon comprará TikTok, es una pregunta. The New York Times asegura que presentó una oferta. David Collado inaugura Trade Show Miami para impulsar el turismo en República Dominicana. Musk puede estar cerca de abandonar Washington. Ajá, es el hombre fuerte ahí con Trump. El dólar bajó 50 puntos ayer. Lanzan guía para que docentes apoyen universitarios con autismo. Senadores republicanos avanzan con recortes fiscales de Trump. Castro Marte, el obispo de Higüey, dice que el país vive un momento estelar con crecimiento económico constante. China realiza ejercicios militares en estrecho de Taiwán. Ya los ejercicios terminaron. Senadores no logran consenso para la elección de la nueva Cámara de Cuentas. Haitianos protestan de nuevo por la inseguridad. Otras noticias, Héctor Aníbal Santillán, implicado en Operación Gaviota, busca libertad mediante habeas corpus. Se han detenido a más de 48,000 inmigrantes indocumentados en lo que va de 2025. Christian Campbell firma contrato
de $60 millones y 8 años en Boston tras debutar hace una semana. Oiga bien, $60 millones. Que Dios lo proteja y que pueda hacer buenas jugadas. La venta de Tesla cae en 13% por rechazo a Musk y modelos envejecidos. Mientras más modernas son las creaciones, sobre todo en auto y tecnología, vencen mucho más rápido. Keyflix, plataforma de pornografía infantil, fue desmantelada en operación policial. Los Ángeles Dodgers adquieren a Esteury Ruiz. Desestiman a las acusaciones de soborno y fraude contra el alcalde de Nueva York. En la República, del Listín Diario, en las zonas urbanas del país hay pocos centros educativos. Solicitan prisión preventiva contra Héctor Santillán, cerebro legal del fraude Operación Gaviota. Hipólito califica las aspiraciones que hay en el partido de gobierno como un hobby pendejo. Ajá. Empresarios afirman que manifestaciones en Friusa no afectaron el turismo en la parte este del país. Despojan de armas blancas haitianos en mercado fronterizo con Dajabón. Estos son los titulares del Listín Diario. Hay mucho más naturalmente, pero ahora pasamos al periódico El Caribe. Hoy es jueves 3 de abril, estamos en el mes número 4 del año. En El Caribe, en la principal, Donald Trump desata una guerra comercial con aranceles. Aranceles apuntan caída del crecimiento global y mayor inflación en Estados Unidos, según expertos. En 2028 podrían participar hasta 2.619 independientes. 10 investigados por desaparición de niños. Sigue la angustia. República Dominicana reafirma su potencial turístico en Feria de Miami. Debajo de una carga de naranjas, descubren contrabando de 45.000 cigarrillos en Asua. Formalización laboral en Iberoamérica será discutida en el foro el 3 y 4 de abril en República Dominicana. Extranjeros no podrán integrarse a entidades para independientes. Dirección Política de la Fuerza del Pueblo se reúne y tiene pendiente convocar a la dirección central. El arte y autismo invaden Ágora Mall. Las hermanas y la esposa de Maradona declararán este jueves en el juicio por su muerte. Maradona, la estrella mundial de fútbol. Hombre mata a su suegra en el sector de Herrera. Abinader resalta el poder de las cooperativas para las comunidades. Agencia Francesa para el Desarrollo concluye misión técnica en la EGI. El gobierno y el Colegio Médico Dominicano se reunirán de nuevo. Ministerio de Educación Superior presenta prueba PASE para formación docente. Autistas en República Dominicana en el desamparo por falta de apoyo y desigualdad. Proponen crear registro digital de pacientes para mejorar servicios de salud. Francesca Rainieri asume la presidencia de la Cámara Americana de Comercio. República Dominicana se alista para licitación de energía renovable. Titulares de noticias internacionales. Periódico El Caribe. Consulado de Nueva York creará premio Dr. Rafael Antigua a reconocer dominicanos sobresalientes. Favorece venta de licores en restaurante al aire libre. Agencia de Prensa Mundial reconocerá a periodista dominicano. Dominicanos en Nueva York valoran reconocimiento de Cámara de Diputados a Cruz Eduardo. UBA reconoce a mujeres dominicanas en Nueva York por impulsar la sostenibilidad en sus negocios. La ONU alerta sobre el plan de ocupar territorio en Gaza. Haitianos marchan contra la violencia.
y Estados Unidos se ausentará por primera vez de la cumbre del importante grupo de apoyo a Kiev. Y Estados Unidos no va a participar porque Trump hizo un intento con Rusia y le salió mal, y ahora y además la guerra comercial con Europa ha puesto a Estados Unidos no grato en muchos lugares. La pregunta, ahí está la pregunta para la encuesta: ¿considera que el gobierno dominicano debería responder con reciprocidad a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump? Y la pregunta anterior: ¿cree usted que es acertado que las candidaturas independientes no pueden ser sustituidas en caso de renuncia o fallecimiento del candidato? 55.34% cree que es correcto. Pasamos ahora a la portada del periódico Diario Libre. Perdón. Los aranceles de Trump son un duro golpe para las exportaciones dominicanas. Y también destacadas en negro: El Mundo reacciona con cautela a los aranceles recíprocos de Estados Unidos contra decenas de países. Adoexpo expresa preocupación ante aranceles impuestos por el presidente Trump. ¿Qué son los aranceles recíprocos de Donald Trump y su implicación en Dominicana? Y Tubisonó, el ministro de Industria, dice: se analizará el impacto de los aranceles recíprocos de Estados Unidos. O sea, esto todavía no se arriesga. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre el caso del niño desaparecido en Jarabacoa? Bandas armadas asesinan a 2 monjas en Haití. José Antonio Molina dice: yo salí de mi país queriendo ser el mejor pianista del universo. Un primer trimestre encharcado en sangre de mujer, 14 asesinadas, 12 dejadas al borde de la muerte. Líos empañan la elección de una nueva Cámara de Cuentas. Ministerio de Turismo firma 31 acuerdos en Miami para incrementar la inversión turística en Dominicana. Natalie Peña Comas dice: me encantaría colaborar con el Blachi y doña Fefita la Grande. El Blachi es un merenguero que sonó en el 24, sonó mucho. Supongo que es revelación del año por Acroarte. Corales convierte a Punta Cana en el mejor destino de golf del Caribe. Francesca Rainieri asume la presidencia de la Cámara Americana de Comercio. Sector público crece 3 veces más que la economía. Desde el año 2008 el gasto estatal desborda los ingresos. Eso genera déficit. El círculo vicioso fiscal de República Dominicana. ¿Quién es Oscar Arias? El que Estados Unidos le canceló la visa, ese de Costa Rica. Carlos Vive, nombrado leyenda de nuestra tierra por su aporte a la música colombiana. Sí, es una estrella. Carlos Vive. En videos, ahí está lo de Natalie Peña, que le gustaría colaborar con Fefita y con el Blachi. El Mundo reacciona a los nuevos aranceles de Trump. Un recolector rescata a una bebé abandonada entre la basura en Río de Janeiro. Más de 180.000 haitianos deportados tras inicio del plan, según la Dirección de Migración. Esas son las noticias de portada en los diarios de circulación nacional hoy jueves 3 de abril 2025. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más contenido. 3 años han sido suficientes para demostrar que con poco podemos hacer mucho. Desde la Junta Distrital de Santiago Oeste hemos llevado una solución a cada sector de esta laboriosa tierra. Canchas deportivas, parques, aceras y contenes, casa club, protección al canal, reparación de complejos deportivos, remozamiento de plazas y áreas verdes, canalizaciones de megaobras. Seguimos avanzando porque Santiago Oeste
es de todos. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar un paquete de aranceles. Bueno, viene anunciando aranceles desde hace meses, o desde que tomó la presidencia, y fue su oferta de campaña. En campaña, el candidato Donald Trump anunció que iba a imponer aranceles a la mayoría de países y que iba a trabajar con la migración. Él quiere pasar a la historia como el presidente o el gobierno de mayor cantidad de deportados de Estados Unidos. Pero con relación a la economía, Trump está convencido de que colocando aranceles a las importaciones, a la gente que exporta productos hacia Estados Unidos, va a fortalecer la economía norteamericana, como dice alguna gente, la economía estadounidense. En este caso, acaba de anunciar aranceles para toda América Latina, y en el caso de República Dominicana los aranceles son de un 10%, que aunque se habla del crecimiento de la economía de República Dominicana, este 10% a los aranceles se ha generado preocupación en el sector de la industria, en los exportadores, y revisando una nota del periódico, firmada por el periodista Pedro Martín Sánchez, del periódico Diario Libre, dice que en el país en el 2024, el año pasado, logró 6.915 millones de exportación a Estados Unidos. El presidente Trump le ha llamado el Día de la Liberación, porque a él le gusta etiquetar sus acciones. El controversial mandatario presentó una lista de países que deberán pagar impuestos para vender sus mercancías en Estados Unidos. En ese grupo se encuentra República Dominicana. Los aranceles recíprocos son impuestos aduaneros que un país impone a los productos importados desde otra nación como respuesta a los gravámenes de esa nación, ya aplica a sus exportaciones. Por ejemplo, fuera de América Latina es que se pagan los mayores aranceles a Estados Unidos, que tenemos entendido que ya entraron en vigencia, porque los de América Latina y sobre todo los de República Dominicana entran en vigencia este sábado 5 de abril. China tiene un 34% de aranceles a sus productos para ser vendidos en Estados Unidos. Eso hace que los productos del país que sea, para ser vendidos en Estados Unidos, entonces van a costar mucho más. Y en la competencia del mercado se van a vender menos, porque serán más caros. Pero también generan, y esto es importante decirlo, generan una baja
en la producción de divisas del país. Lo que estamos diciendo es que si se sigue vendiendo, si la venta de productos dominicanos en Estados Unidos siguen al mismo volumen, nosotros estaríamos recibiendo 10% menos de las divisas que generan las exportaciones. China, 34%, dije, ¿verdad? Vietnam, 46%. Casi 50%. Fueron los países con la tasa más alta. América Latina, la mayoría de las naciones recibió un aumento de 10%. Ahora, hay excepciones en América Latina que están por encima del 10% en esas medidas arancelarias. Está Nicaragua con 18%, Venezuela con 15% y Ecuador con 12% a sus productos. Y es que todos los países producen algo. En el caso de República Dominicana hay unos productos de mucha demanda, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en otras partes. Entonces, dijo Trump, uno piensa que la Unión Europea es muy amigable, pero nos estafan. Es muy triste verlo, es tan patético, dijo Trump. Nos graban con 39%, le vamos a cobrar el 20%. De manera que esta medida económica que va a afectar la economía dominicana, ahora va a plantearse y van a analizar ya, por ejemplo, aunque el ministro de Economía, de Industria, Ito Bisonó, dijo que va a analizar esta situación, pero ya hay expertos que están opinando. Previamente, el 4 de febrero, ya se habían grabado la mercancía procedente de China con un 10% y posteriormente con un 20%. En respuesta, el gobierno chino impuso un arancel de 20% al carbón, gas natural y petróleo crudo estadounidense. Canadá y México, principales socios comerciales de Estados Unidos, tampoco escaparon a las medidas arancelarias. A principios de marzo, el gobierno estadounidense implementó un retraso parcial de un mes a sus aranceles del 25%. A Canadá y a México, que hacen incluso frontera con Estados Unidos. Y esperan nuevas cargas para el sector automotriz a partir de abril. En República Dominicana, por ejemplo, las exportaciones dominicanas muestran números verdes. Y vamos a ver si siguen así. En febrero de 2025 alcanzaron 1.965 millones de dólares, según el Centro de Exportaciones e Inversión de República Dominicana, ProDominicana. De ese monto, Estados Unidos encabezó la recepción de mercancía criolla con 54%, equivalente a 539.7 millones de dólares exportados a Estados Unidos. Los principales productos exportados fueron cacao en grano, café tostado sin descafeinar, tabaco, aguacate, entre otras cosas. Es que Dominicana exporta a Estados Unidos. Bueno, y entonces ya dijimos que Ito Bisonó va a analizar las cosas, pero el economista Jaime Aristia Escudero, que es un experto con muchos seguidores, produce uno de los... fue funcionario en el gobierno pasado y ha sido funcionario y es un profesor brillante de economía, calificó los aranceles recíprocos como un duro golpe para las exportaciones dominicanas y a la vez denunció que viola el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DERECAFTA, que le ha permitido a Estados Unidos tener un superávit comercial con Dominicana de 5.263 millones de dólares y una fuerte protección a la propiedad intelectual. Es lo que dice Escudero, que es un experto. En X, advirtió que la medida reducirá el ritmo de crecimiento global y aumentarán los precios en Estados Unidos. También advirtió que podría afectar gravemente a las zonas francas, un sector clave para la generación de divisas. Si hay un arancel de 10%,
a la República Dominicana en exportaciones hacia Estados Unidos, mientras México no enfrenta ningún tipo de arancel recíproco, las empresas podrían trasladarse a México. Esto implicaría pérdida de inversión, empleo y divisa para el país, concluye el economista Escudero. Sí, pero va a haber que revisarlo bien porque Estados Unidos ha anunciado un 25% para los productos mexicanos colocados en Estados Unidos. Entonces va a haber que revisar eso que quiere decir, eso que ha dicho Jaime Aristi Escudero, porque ciertamente, y es preocupante, porque ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de países de América Latina son importadores, es decir, tienen que comprar en el exterior el petróleo y muchas cosas industriales que no produce el país. Y esas compras se hacen con dólar. Miren lo que pasa en Bolivia desde el año pasado. Al reducir la venta del gas y de otras cosas, Bolivia dejó de producir dólares, o sea, de recibir dólares desde el exterior, y por lo tanto tenía hasta hace unos días una sequía de combustible en las estaciones, porque eso se compra con dólares. Entonces la economía funciona bien con las exportaciones y las importaciones. Sin exportaciones se generan menos dólares, y generar menos dólares significa menor capacidad para comprar en el exterior. De manera que Dominicana, por suerte, tiene una economía que ha mantenido su crecimiento, según explican los expertos en macroeconomía, y ahora con este asunto de los nuevos acuerdos para el turismo, la visita de turistas a República Dominicana genera dólares. No son dólares para el gobierno, pero lo generan para la economía. Y el gobierno participa porque cobra impuestos de todo lo que se mueve. De manera que en sentido global es muy interesante esta medida de Estados Unidos y lo van a revisar. Y esperamos que Dominicana pueda amortiguar lo más posible este golpe que tiene que ver con la exportación, la generación de los dólares. Y otro detalle final, y es que es importante porque el aumento del precio de los productos dominicanos en Estados Unidos podría generar una merma en la venta, y eso también es peligroso. Vamos a esperar, vamos a orar que todo esto salga bien y que sigan las exportaciones y Dominicana continúe avanzando. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver unas noticias. Presentamos las informaciones de nivel en el plano local. La gobernadora de Santiago y el PROPE asisten a familias afectadas en la Yagüita del Ejido y Los Platanitos. Vamos a ver unas fotos que publicaron junto con esta nota la gobernadora de Santiago, en coordinación con la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia PROPE, entregó ayer miércoles enseres del hogar a familias del sector La Yagüita del Ejido y Los Platanitos afectadas por un voraz incendio que dejó sin sus ajuares. Rosa Santos expresó que, como es costumbre del presente gobierno que encabeza Abinader, todos los enseres están en su caja y son de primera calidad, porque el presidente y sus funcionarios tienen por norma brindar calidad a las personas afectadas por cualquier siniestro y que siempre están pensando en la dignidad de la persona. El director de PROPE, Robert Polanco, dijo que tan pronto el presidente Abinader supo de esa tragedia, dio instrucciones para que junto a la gobernadora provincial fueran a socorrer a los afectados. Eso solo lo hace un presidente sensible, un presidente que tiene su corazón con los más necesitados y que busca resolver los problemas que aquejan a las familias dominicanas, expresó Polanco. El pasado 19 de marzo, varias familias quedaron sin sus ajuares luego que un voraz incendio afectara su vivienda, pero gracias a la intervención del gobierno ya vuelven a tener todos los enseres que perdieron. Recibieron estufas de horno, tanque de gas, nevera, cama, mosquitero, abanico, sábana, raciones alimenticias, entre otras. En el acto estuvieron presentes a Francisco Arias, director de la Defensa Civil de Santiago, regidores, presidentes de Junta de Vecinos y líderes comunitarios, entre otros.
Entre los beneficiarios, dice la nota, que está Elizabeth Toribio, Angelina Sarita Durán, Joel Reyes, Jerónimo Cabrera, Cindy María Jaques, María Isabel Martínez, Américo William Valerio, Esteban Villamán, Daniel de Jesús Díaz, José Antonio Gutiérrez, María Selena Núñez, Ana Griselda Vázquez y Claudia Almengó Almonte. Muy bien, esa respuesta. Ahora vamos a ver lo que denuncian allá desde Dajabón, lo que denuncian residentes del barrio Las Flores y otras localidades de Dajabón en el reporte que nos envía César Montesinos. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, residentes en el sector Las Flores de Dajabón, La Colonia, entre otros, reclaman de las autoridades del gobierno el cumplimiento en cuanto a la promesa de construirle sus calles en todos estos sectores, ya que están pasando por momentos difíciles, según expresaron. Reclamando y pidiendo que por favor miren nuestras calles, miren este lugar, que por favor cumplan las promesas que nos han hecho, porque cuando llueve esto se inunda, se pone muy lleno de agua, un polvo que no es bueno para la salud. Estas calles no es una calle sino un canal cuando llueve. Aquí entra el agua, toda el agua que se recoge aquí en el barrio puede pasar por aquí. Está bueno ya que se recuerden de uno, porque miren, necesitamos la calle. Eso contiene tan porque nosotros personalmente lo hemos echado, nosotros mismos. Que no hay quien pase cuando llueve aquí, es con una bota que hay que ponerse para salir por la calle. No hay por dónde salir, hay que dar la vuelta por allí, como quiera, donde quiera el lodo. Y cuando llueve mucho, es mucho polvo. Cuando no llueve, hay mucho polvo. También, aparte de reclamar en la reparación de sus calles, esperan que el servicio de agua se regularice en estos sectores de Dajabón. Es la información que tengo por este momento. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias, César, por ese reporte. Vamos a hacer otra pausa y al regreso veremos noticias internacionales. 3 años han sido suficientes para demostrar que con poco podemos hacer mucho. Desde la Junta Distrital de Santiago Oeste hemos llevado una solución a cada sector de esta laboriosa tierra. Canchas deportivas, parques, aceras y contenes, casa club, protección al canal, reparación de complejos deportivos, remozamiento de plazas y áreas verdes, canalizaciones de megaobras. Seguimos avanzando porque Santiago Oeste es de todos. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos las informaciones de nivel en el plano internacional. Israel amplía sus operaciones en el territorio de Gaza. Vamos a ver.
Israel anunció este miércoles que sus Fuerzas Armadas están expandiendo sus operaciones en la Franja de Gaza para tomar grandes áreas del territorio palestino. El ministro de Defensa, Israel Katz, explicó que la ampliación de la ofensiva militar busca asegurar áreas estratégicas clave, incorporarlas a las zonas de protección israelí y eliminar la presencia de líderes extremistas. Por la tarde, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que las tropas israelíes ya han ocupado el corredor de Morag, una franja de este a oeste sobre la ciudad de Rafah, con el que dividir el sur del enclave. Con las negociaciones para prolongar la tregua estancada, Israel reanudó el 18 de marzo los bombardeos sobre Gaza y lanzó después una nueva ofensiva terrestre en este enclave gobernado por Hamas. El gobierno británico expresó su preocupación por la decisión israelí de ampliar su ofensiva en el sur de la Franja de Gaza e instó a todas las partes a reanudar el diálogo y las negociaciones para un alto al fuego. Y vamos ahora de inmediato a Tel Aviv, Maya Siminovich, con más detalles. Maya, ¿cómo justifica el gobierno israelí esta nueva expansión de su ofensiva en Gaza? ¿Y con qué argumentos, además, intenta legitimar sus bombardeos contra una clínica de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, donde murieron al parecer 19 personas, entre ellos 9 niños? Hola Silvia, pues empecemos por lo último. Como la mayor parte de estos comunicados, el de hoy, el comunicado militar de hoy sobre este edificio de la UNRWA, que funcionaba como clínica pero ahora era refugio, el ejército israelí dice que tenía como objetivo, investigado por la inteligencia primero, de que no iban a hacer daño innecesario a civiles, pues tenía como objetivo un centro de comando de Hamas. Suelen ser estas las respuestas siempre y nos vamos a quedar sin saber exactamente cómo va a reaccionar el ejército israelí ante esas acusaciones, por lo menos no en el plazo corto. Con respecto a lo primero que preguntabas, que esta expansión de la ofensiva en Gaza, Netanyahu y Katz, el ministro de Defensa, la justifican como máxima presión a Hamas para que devuelva a todos los rehenes. Katz esta mañana también instó a la población gazatí a hacer lo posible porque se devuelvan a los rehenes. No explica exactamente cómo y tampoco se sabe si realmente cree que eso es posible, pero presión a todo lo que se pueda desde el punto de vista militar y también desde la ayuda humanitaria, que no entra desde principios de marzo. Bueno, Benjamin Netanyahu habla de dividir la franja y convertir el corredor de Morag en un segundo Filadelfia, al tiempo que aumenta la presión militar en Rafah. ¿Qué implicaciones tiene esta estrategia para la población civil y para las negociaciones de liberación de rehenes? Esto ha sido una sorpresa hoy para todo el mundo, también para el ejército, según cuentan analistas del ejército, porque no existe un corredor de Morag. Morag existía, era un asentamiento judío que estaba en Gaza, fue desmantelado en el 2005 y ahora lo que hay o lo que pretenden construir y lo que parece que ya está construyendo el ejército es un pasillo más en paralelo al de Filadelfia, que es el que separa Gaza de Egipto, para separar las ciudades de Rafah, la región de Rafah, de la región de Han Yunes. ¿Qué implicaciones tiene esto para la población gazatí? Pues estar todavía más separada, con menos acceso de norte a sur a las casas o a donde quisieran ir, a donde no pueden ir tampoco, porque el 60% de Gaza son zonas donde los palestinos simplemente... Exacto, desde hace muchos años la estrategia de Israel con el territorio es separar las comunidades palestinas, comunidades gazatí y cisjordana y eso, un barrio que no conecte con otro barrio, le meten un corredor por el medio y colocan judíos, y es una forma de forzar la ocupación. Y vamos a pasar a China. China completó los ejercicios militares a gran escala en el estrecho de Taiwán. Vamos a ver. En plena noche, los soldados chinos son llamados a servicio. Es el segundo día de maniobras en el estrecho de Taiwán. Estos vídeos propagandísticos de alta calidad están diseñados para impresionar e intimidar. Como estos cohetes, etiquetados como asesinos de ultramar.
China afirma que estos ejercicios de fuego real imitan ataques de precisión sobre objetivos clave. Pero Taiwán dice que no ha detectado ninguna actividad de este tipo cerca de su propio territorio. Respecto a esta maniobra militar, creo que China busca amenazar e intimidar. Altera unilateralmente la paz y la estabilidad. Esto no solo viola el derecho internacional, sino que también amenaza la seguridad de los barcos en el mar. Para los 23 millones de residentes de la isla autogobernada, la situación es inquietante. No estoy segura de que China vaya a invadir Taiwán, pero estoy segura de que el gobierno taiwanés nos protegerá. Creo que el gobierno debería aumentar la capacidad de defensa militar. Insistimos en que somos un país, pero creo que podemos suavizar nuestra postura e interacción con China. No necesitamos enfrentarnos a ellos, en caso de que ocurra un accidente no deseado. Pero los movimientos de China no son un accidente. Mientras continúe la provocación independentista de Taiwán, el castigo antiindependentista no cesará. Nunca permitiremos que nadie, ninguna fuerza, de ninguna manera separe a Taiwán de China. Tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial. Las Fuerzas Armadas chinas afirman que ya han concluido sus maniobras en torno a Taiwán. Pero mientras los buques de guerra vuelven a puerto, la profunda tensión entre China y Taiwán permanece. Bueno, no es fácil. Es una demostración, es una propaganda militar, pero es una amenaza real contra Taiwán. Y vamos a ver ahora que el tema migratorio en la construcción del gobierno de Alemania, el gobierno federal de Alemania, ha resurgido el tema migratorio que incluso podría dividir la coalición. Vamos a ver. Aquí en Alemania el debate migratorio vuelve a la escena política cuando todavía no se ha concretado la formación de un nuevo gobierno. Este lunes el responsable de los servicios de migración de Alemania pedía la eliminación del derecho individual al asilo. En su opinión, se ha superado la capacidad de gestión e integración debido a otro tipo de asilo humanitario como el generado por la guerra de Ucrania. Entre tanto, la ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser, hizo hoy un balance mucho más positivo. Faeser, ministra saliente pero aún en funciones, presentó los datos de los 3 últimos años. El número de solicitantes de asilo se redujo en los últimos meses, coincidiendo con el refuerzo de los controles fronterizos puesto en marcha desde finales de 2023. En el último mes, marzo, se produjeron tantas solicitudes como a principios de 2021 en medio de la pandemia de COVID. La ministra aseguró que el derecho individual a solicitar asilo seguirá garantizado aquí en Alemania. Una cosa es el derecho individual al asilo cuando alguien es perseguido políticamente y tiene el derecho a pedir asilo aquí. No creo que aquí en Alemania haya grandes discusiones sobre este caso, que no se da muy a menudo y también debe garantizarse. Analizamos este tema con nuestra corresponsal política Carolina Chimoy, a quien saludamos a esta hora en Estudio Parlamentario. Carolina, buenas noches. ¿Cuánto tiene esta polémica de debate interno entre conservadores y socialdemócratas justo en el momento en el que están negociando la formación de un nuevo gobierno? Muchos saludos, Carol. Bueno, la polémica alrededor de este tema, del tema migración, es claro, enorme, y suele serlo porque es un tema también muy lleno de emociones y sobre todo en estos momentos, como mencionas, de negociaciones para el nuevo gobierno aquí en Alemania. Recordemos que además el Partido Conservador, CDU-CSU, fueron quienes durante la campaña electoral prometieron un gran cambio, un cambio radical, decían ellos, en la política migratoria. Al mismo tiempo, su probable socio de gobierno, los socialdemócratas, dicen haber hecho todo bien durante los últimos años respecto a la política migratoria, como ya mencionabas. Para darte un ejemplo, ayer el presidente de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados, Hans-Eckhard Sommer, durante un discurso puso en duda el derecho internacional de asilo, diciendo que en su lugar Alemania debería introducir contingentes humanitarios. Y las críticas, claro, por parte de otros partidos, de diversas organizaciones humanitarias, han sido bastante severas, pidiendo incluso que el señor Sommer dimita de su cargo. Por otro lado, el
el partido ultraderechista, la AfD, que por cierto está solo a un punto porcentual de ser el partido más popular en Alemania, defiende la posición del conservador Sommer. Y esto solo es un ejemplo de muchos otros que se podrían mencionar, Carol, sobre esta creciente polémica en el país. Ya, pero Carolina, ¿puede este tema que, como decimos, marcó la campaña electoral aquí en Alemania hacer que fracasen las negociaciones para formar una nueva coalición de gobierno? Es una buena pregunta, Carol. Definitivamente es un tema crucial también durante las negociaciones, pero podría realmente romper con esto las negociaciones de gobierno. Es difícil decir. Recordemos que Merz, el probablemente siguiente canciller de Alemania, dijo que las negociaciones serían exitosas y finalizarían después de Pascuas, es decir, este mes. El gobierno ya no tiene muchas semanas entonces, y si realmente quieren cumplir con esa fecha que Merz prometió en repetidas ocasiones, entonces también tendrán que llegar a un acuerdo en políticas migratorias. Y también hay que tomar en cuenta que las políticas migratorias no son únicamente nacionales, sino que también dependen en gran parte de la política a nivel europeo, con lo que Bruselas también tiene responsabilidades en ello. Mencionábamos también, Carolina, que la ministra del Interior, Nancy Faeser, hizo un balance positivo de la gestión de la migración del gobierno al que ella pertenece. ¿Qué argumentos ha dado y en qué medida se corresponde con la percepción pública aquí en Alemania? Sí, durante esa conferencia de prensa, la ministra Faeser realmente se echó flores. Dijo que su meta fue desde el principio reforzar la migración de fuerzas de trabajo hacia Alemania, limitar la migración irregular y luchar efectivamente contra la delincuencia de tráfico de migrantes, y que en todos estos puntos el gobierno saliente, donde estaban los socialdemócratas, claro, su partido, logró una clara mejoría. Y hasta cierto punto es correcto, Carol, pero también gracias a las reformas de otros países a nivel europeo. Por ejemplo, Serbia cerró por completo la ruta balcánica de migrantes que se dirigían hacia Alemania, o Polonia, la República Checa. Ellos también reforzaron los controles en sus fronteras y gracias a ello tampoco los migrantes no llegaron hacia las fronteras alemanas, pero también es cierto que Alemania ha aumentado los controles fronterizos en los últimos años. En total, alrededor de 50.000 personas fueron expulsadas en las fronteras alemanas, y también el número de migrantes deportados aumentó en los últimos años. Son cifras que probablemente aumentarán aún más bajo el nuevo gobierno, un nuevo gobierno donde no solo estarán los socialdemócratas, sino también los conservadores, como decíamos. Carolina Chimoya, en Estudio Parlamentario. Bueno, esa es la situación en Alemania, que el tema migratorio fue el principal tema de la campaña. Alemania está en un nuevo escenario a partir de la guerra de Ucrania, pero también con este movimiento migratorio mundial. Alemania ha sido uno de los países, al igual que Francia y otros, pero Alemania ha sido el más golpeado, incluso por la violencia de los migrantes, que cuando piden asilo político, si se lo niega o si tardan mucho, han estallado coches, han estallado muchos artefactos que han producido de todo en Berlín y otras ciudades. Así llegamos, señores, a la parte final de esta edición Informaciones de Nivel. Muy agradecido de su atención. Le invitamos a que mañana nos acompañe para otra entrega. Bendiciones, feliz resto del día. Aquí finaliza Informaciones de Nivel con José Jaques. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.